Amigos televidentes, me encuentro en el domicilio del contador Julio Mori Cherres, con quien vamos a hablar sobre Pacora. Pacora se apresta a celebrar un aniversario más. Él preside pues una asociación que ya nos va a comentar también. Pero antes agradecerle pues contador por abrirnos la puerta de su hogar y hablar de su tierra, de Pacora. Buenos días, amigo Medina. Muy agradecido por su visita y también agradecerle en nombre de nuestro querido pueblo de Pacora el interesarse por la historia de nuestro milenario pueblo pacorano. Así es. Usted, estamos enfocando, fíjese, a los costados el profesor guarda en realidad documentos históricos, documentos que en algún momento, contador, o bueno, pues sería bueno que se exhiba en la biblioteca, por ejemplo, como unas reliquias, una de las copias, porque esto es historia, profesor, lo que usted guarda y lo que nos va a contar. Así es, acá tengo documentos conseguidos con todos los amigos de la asociación. Especialmente quiero resaltar la figura de nuestro dilecto amigo que lamentablemente falleció el año pasado, Seferino Taboada Crespo, quien fue un investigador que aportó mucho para realizar la historia, por ejemplo, de la llegada de la imagen del apóstol San Pablo a Pacora, y así por el estilo. Él era un investigador innato, ¿no? Al cual tenemos que agradecerle mucho nuestro pueblo de Pacora. Vamos un poco, el objetivo es que este video, estas imágenes, su voz y su imagen quede perennizada pues en el tiempo a través de las redes sociales y los pacoranos, la nueva generación conozca su historia. ¿Qué recuerdos le viene a la mente pues de la época suya de juventud? ¿Cómo era ese Pacora, no? Puesto que Pacora es considerado, por ejemplo, la tierra de los carnavales, también la capital o la tierra de los valores, ¿no? Muchos nos ven a Pacora como una ciudad tranquila. Una moradora dijo, mi Pacora es un paraíso. ¿Cómo lo define usted a su Pacora? Yo creo que lo que dijo la amiga moradora pacorana es verdad. Pacora es el paraíso. Nosotros los pacoramos nos sentimos muy orgullosos de nuestra tierra. Desde niño respiramos tranquilidad, respiramos solidaridad de nuestros paisanos. Somos un pueblo muy unido, ¿no? A pesar de todos sus defectos, nosotros somos un pueblo muy unido, muy solidario. Y recuerdo a mi Pacora todavía con sus callecitas llenas de tierra y con luz que teníamos solamente desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Pero así éramos felices. Hablamos de los 70, de los 80. Hablamos de los años 60, claro. 70 ya más o menos llegó el agua un poco y se fue ya un poco modernizando, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues vemos un pueblo muy desarrollado, ¿no? Porque todas sus calles están asfaltadas, tenemos luz, agua, y ahora con la avenida del agua potable de Huaca Rivera vamos a estar muchísimo mejor. ¿Y cómo era la costumbre? Bueno, ahora la televisión, la tecnología, el internet nos permite estar solamente en casa, pero yo de repente me remonto a esa época de los 60, había deporte, ¿cómo era la diversión? ¿Cómo era ese pacorano de su época, de su juventud? Lindo era, ¿no? La costumbre, la juventud tenía como diversión pues el salir a jugar con sus amigos en las noches, ¿no? A pesar de que no había luz, pero ahí jugábamos en la tierra. Los partidos de fútbol acá había un campo deportivo aquí al frente que le llamaban la cancha del tío Cocó, ¿no? Ya. Donde había un mango y era bonito el campo. Ahí se hacían los grandes partidos de la feria y nosotros la diversión era muy sana. No había televisión en esa época, ¿no? Apenas había radio para escuchar. Y después de jugar a las escondidas, a las cazadas, al quenche que jugaban, o a la Rita la mantequita, nos poníamos en una vereda a conversar cuentos, y los famosos cuentos de los muertos. Esas leyendas. Esa leyenda de los muertos. Y bueno, al final, todos asustados nos íbamos para regresar a la casa. Nos íbamos a dormir. Así era la costumbre de aquella época de mi niñez, ¿no? En los años 60 más o menos. Claro, eso justamente queremos a los jóvenes que valoren un poco, conozcan, ¿no? Esta historia.
Lo que me llama también la atención son los apellidos tradicionales, ¿no? Los apellidos, por ejemplo, menciónanos un poco de esos apellidos pacoranos. Claro, bueno, los apellidos más tradicionales aquí en Pacora son los Puicón, que viene de Puicunsoli, ¿no? Puicunsoli fue un cacique, fueron caciques de Pacora, ¿no? En esa época, o sea, descendientes de los mochicas. Claro, cuando los Caxusolis, que ahora son los Cajusol, los Farros, ¿no? Los Farros vienen de la dinastía de los antiguos gobernantes de Lambayeque, ¿no? Los Facho, todos esos son los apellidos pacoranos, digamos, de la zona. Apellidos autóctonos de acá de Pacora, ¿no? Y eso lo podemos ver, saqué en el Facebook una publicación donde estaban el resumen de los caciques pacoranos de aquella, de todos los tiempos hasta antes de la independencia del Perú. Bueno, ojalá tenga acceso a eso, contador, pero... Busque usted en Julio Mori ahí en el Facebook y va a encontrar la publicación. Interesante. Estamos recordando, amigos, y bueno, las tradiciones. Estaba, por ejemplo, a mí me gusta un poco conocer la historia. Y me hablaban en tiempo, por ejemplo, de la gastronomía, de las chicherías pacoranas. Yo recuerdo, no vivía acá, yo soy liberteño, pero ahí se hablaba, por ejemplo, Pacora por las picanterías, las chicherías. Claro, hubieron muy buenas picanterías. Y las chichas más famosas aquí en Pacora, que yo recuerdo, han sido pues el balazo, ¿no? El famoso balazo. El balazo, ¿por qué le pusieron? O sea... Porque un solo balazo de chicha ya estaba. Y después había la chicha, ya está. Un vaso de chicha y ya está. O sea, tenía su mensaje. Sí, después había un lugar donde íbamos con nuestros amigos de nuestra juventud que se llamaba el Maracuyá, que quedaba por acá por el Coloche, ¿no? Después del amigo Fray Gallinazo, también era el Choclo. Y así por el estilo, ¿no? Pero ahora se han perdido, justamente es eso, ¿no? Yo a la vez que digo esto forma parte de la cultura y que podría, por ejemplo, hay otras regiones que están recuperando esto y lo están volviendo como un atractivo cultural y turístico, por ejemplo. Por supuesto, lamentablemente con el tiempo las antiguas señoras que preparaban sus tinajas antiguas ya no han dejado descendencia. De ¿cómo se llama? De barro, ¿no? Claro. Y a leña cocinaban esas ricas chichas y ya fallecieron, ya los descendientes ya no lo continuaron y se ha ido perdiendo esa tradición. En Pacora ahorita ya no hay chicherías, inclusive las chichas que vienen acá vienen ya de Morrope, de Morrope, cuando aquí en Pacora se preparaba una rica chicha, el clarito, la chicha fresca que le llamamos, y la chicha en botella, ¿no? Claro, la que salía como champán. ¿Eso es cierto que lo enterraban? Claro, acá en Pacora, en las antiguas, cuando se guaqueaba, cuando era libre de guaquear, se han encontrado incluso pisquitos de chicha, ¿no? Enterrados. Mire usted esa tradición de cuántos años, ¿no? Pero sí se enterraban, habían chichas de 5 años, 10 años, muy, muy agradable, era como un vino. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a ir indudablemente, ojalá haya otra oportunidad, pero hay mucho que conocer de la historia. En este aniversario habría que recordar algunos personajes que usted considera aportaron mucho por su pueblo. ¿A quién tendríamos que mencionar? Indudablemente nos podemos olvidar de algunos, pero hay que recordarlo y que la juventud conozca a la nueva generación. Claro, acá hay personajes, digamos, que muchas veces por falta de interés han ido pasando al olvido, ¿no? Por ejemplo, personajes históricos en Pacora. Tenemos al padre Rubiño, ¿no? Y Andrade, ¿no? Que fue el que escribió la historia de Pacora, la única historia de Pacora, de la sucesión cronológica de los curas de Pacora y Morrope, ¿no? Eso ha sido el año 1784, si no me equivoco, ¿no? Que escribió ese librito. Entonces, ese personaje, por ejemplo, casi nadie lo conoce, ¿no? El mismo Yunco Cápac, ¿no? Que fue el primer general inca que vino aquí a Pacora y se instaló aquí en Pacora y gobernó muchos años, ¿no? Del cual descienden ya pues los Caxusoli,
¿no? Que después fueron los gobernantes de Pacora y los Puicusolis, ¿no? ¿No? Entonces, pero ya viniendo más Adelantándonos un poco más a la modernidad. a la modernidad, bueno, cabe resaltar la figura, pues, del señor Diomedes Castillo, ¿no? Gestor del cuarto centenario de la Feria de Honor al Apóstol San Pablo, ¿no? Inclusive acá les puedo mostrar una foto. Así, justamente estamos... Para aquella oportunidad tuvimos la presencia de este padre, ¿no? Padre famoso, él fue un actor de cine mexicano, el padre Mujica, José Mujica, ¿no? Ya. Entonces, él vino para el cuarto centenario. Y aquí vemos una serie de personalidades, entre ellos Diomedes Castillo, que lo recibieron en aquella época en lo que ahora es el mercado, ¿no? Que era un salón de baile, también era ahí. ¿Dónde es el mercado ahora? Claro, ahí eran los grandes bailes populares de la fiesta. Mire, pues, ese dato estamos conociéndolo. Entonces ahí vemos eso. ¿Qué otras, a ver, tiene ahí algunas imágenes? Usted guarda, por ejemplo, algunos programas incluso que son... Sí, que son antiguos, ¿no? Son antiguos. ¿Qué más podría Sí. mostrarnos por ahí? Y se menciona por ahí, si se ve algunos personajes de la historia, ¿no? Que podríamos mencionarlos. Sí, tengo acá pero no lo tengo ahorita, pero también hay un programa del cuarto centenario de la feria, ¿no? Ya. Que, como le digo, fue un éxito tanto religioso como comercial y económico. Claro. Con ese éxito que se tuvo, se construyó la primera torre de esta iglesia que tenemos tan linda. Claro. Ese se construyó gracias a este éxito que se tuvo en el cuarto centenario en 1948. Posteriormente la otra torre la hicieron en 1950 ya, con la siguiente hermandad. Pero todo a raíz de este éxito que se tuvo en el centenario de 1948. Pacora es un pueblo muy católico, vemos mucho la fe hacia sus patronos, y dentro de ellos usted me habla mucho de las festividades, que es del patrón San Pablo. Patrón San Pablo, sí. Aquí en Pacora el santo patrón es San Pablo, que fue, ¿cómo se llama? Entronizado en el pueblo de Pacora el 30 de junio de 1548. Pero no acá en este pueblo, sino donde quedaba, en Pueblo Viejo, que le llamamos ahora. Ahí había una ramadita, como una especie de capillita. Ahí lo instalaron a San Pablo cuando recién llegó. Ya en 1690, a raíz del fenómeno del Niño, que inundó toda esa parte de Pacora, el cura de entonces, un tal Vances, promovió la reinstalación de Pacora acá en este lugar, donde ahora nos cobija, ¿no? Y ahí se construyó la iglesia matriz, ¿no? Que le llamábamos antes. Esa iglesia pues tiene desde miles, es tan antigua desde la época de cuando Pacora recién fue el primer edificio que se construyó aquí en Pacora, la iglesia matriz de Pacora. Claro, y tiene una figura pues arquitectónica muy bonita, ¿no? Claro, como le digo. Me parece a la catedral de Chiclayo. Sí, como le digo, esas torres se construyeron a raíz del cuarto centenario, del éxito económico que se tuvo. Ahí se construyeron esas dos torres. Primero la torre del lado izquierdo y después del lado derecho. Qué bueno, contador. Realmente nos gustaría seguir hablando más, pero nos ha contado un resumen de cómo fue ese Pacora de antes, lo hermoso, lo bonito que era, y lo que es ahora, porque todavía la gente nos cataloga como un distrito tranquilo, y ojalá sigamos siéndolo así, pero indudablemente han aparecido y han venido pues también ya, por ejemplo, hablando de la Pacora actual, mucha descendencia cajamarquina. Entonces ya Pacora ya no es de los pacoranos, sino también de todas las sangres. Sí, sí. Bueno, ese mestizaje no es de ahora, es de muchos años. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Mi abuelita, Felicia Medina, fue hija de un chotano. Pero el chotano se casó con una pacorana Puicón, Juanita Puicón, ¿no? Entonces, mire, esa mezcla ya hablamos pues de más de 100 años,
¿no? Entonces, Y a mi por viejita. estar colindante, digamos, con los, ¿no? Sí, siempre ha habido esa mezcla. Por eso que vemos, pues, chicas muy lindas, ¿no? ¿No? Sí. Coloradas, Un mestizaje, sí. ¿no? Como dicen los viejitos, hemos mejorado la raza. Qué bueno, ha sido un gusto conversar con usted. Hay mucho por seguir hablando y conociendo de ese Pacora bonito, ese Pacora antiguo y ese Pacora moderno. Se aprieta a celebrar 197 años para ir culminando esta entrevista. ¿Cuál es su reflexión y qué pediría pues a las nuevas generaciones en todo caso, profesor? Bueno, lo único que pido a mi pueblo de Pacora y a su gente, a nuestros paisanos, es que no perdamos siempre ese espíritu solidario que siempre nos ha caracterizado, que seamos siguiendo un pueblo humilde, pero que sigamos culturizándonos, que sigamos leyendo para no ser engañados. Entonces, yo felicito a mi pueblo de Pacora y que Dios nos bendiga y que nos siga trayendo felicidad y tranquilidad. Ha sido un honor, contador, conversar con usted. Y esto queda perennizado a través de las redes sociales. Muchas gracias. Mi agradecimiento a usted, Medina, porque, como lo vuelvo a repetir, usted le ha venido a dar la sobriedad del caso a esta profesión tan digna que es el periodismo. Me da gusto que haya personas como usted que hagan un periodismo libre y transparente. Gracias, Medina.